Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, con el tema que vimos el día de ayer, prácticamente terminamos la unidad 4 del temario. Así que vamos a poner aquí la tarea que corresponde al tema de ayer de cambio de base. Van a ser problema 5.6 del libro de Grossman. Los ejercicios 2, 4, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 y 29. Entonces, esos van a ser los ejercicios sobre el tema de cambio de variable. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de que empecemos con la clase. No, profe. Ok, muy bien, pues si no hay preguntas, vamos a empezar con la siguiente unidad, que es la de transformaciones lineales. En la unidad deberemos ver qué es una transformación lineal, cuál es la matriz de una transformación lineal, algunas propiedades de las transformaciones lineales, cuál es el núcleo o kernel de una transformación lineal, cuál es su imagen o rango, y vamos a ver o vamos a platicar sobre las transformaciones lineales y la existencia de la inversa para las transformaciones lineales. Así que, ¿qué es una transformación lineal? Es lo primero que vamos a empezar a ver el día de hoy. Así que tenemos dos espacios vectoriales, B y W. En este caso van a estar sobre el mismo campo. Nosotros hemos estado trabajando espacios vectoriales reales. Así que una transformación lineal del espacio vectorial B en el espacio vectorial W va a ser una función T, la función se llama T, va de B en W, y además de ser una función, digamos aquí está B, aquí está W, tenemos una función que va de aquí para allá. Además de ser una función, cumple con esta propiedad que está aquí. Cuando evaluamos la función T en una combinación lineal de vectores en W, esta es una combinación lineal, pues resulta que el resultado va a ser la combinación lineal que está aquí. Ya esta combinación lineal está en W. Así que cuando aplicamos la función T a una suma de vectores, pues es la función, el resultado va a ser la suma de T aplicado a cada uno de los vectores, y además los escalares salen
de la función. Esta es la propiedad de linealidad. Y esto se cumple para todos los vectores del espacio vectorial V y para cualquier escalar, en nuestro caso para cualquier número real C. En algunas ocasiones también se puede poner así. Podemos pensar que tenemos aquí un espacio vectorial V y podemos pensar que tenemos otro espacio vectorial W y entonces definimos una función t que va de un espacio vectorial en otro. Si la función cumple esta condición, entonces tenemos una transformación lineal. En el caso de lo que dibujé aquí abajo, pues pareciera o podríamos pensar en una transformación lineal de R2 en R3, por ejemplo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Vamos a ver entonces un ejemplo. Dice, si V es un espacio vectorial cualquiera, la transformación lineal identidad definida por la aplicación identidad, la transformación identidad aplicada a cualquier vector, pues nos deja el mismo vector. Dice, es una transformación lineal de B en B. O sea que va del mismo espacio vectorial al mismo espacio vectorial. Ese es el primer ejemplo. Y el siguiente, la transformación cero. ¿Qué es lo que hace la transformación cero? Pues a cualquier vector que se le aplique, lo manda al vector cero. Dice, esta también es una transformación lineal. Así que, ¿cómo comprobamos que algo es una transformación lineal? Pues debemos comprobar que se cumple la definición. Así que déjenme borrar pizarrón y ahorita les comparto. Así que tenemos que B es un espacio vectorial cualquiera y tenemos la transformación identidad que va del espacio vectorial V al espacio vectorial V. ¿Cómo está definida? Cuando aplicamos esta transformación a este vector, lo deja igual. Entonces, ¿qué debemos hacer para verificar si en efecto es una transformación lineal? Lo que debemos hacer es, tomamos una combinación lineal en el espacio vectorial y vamos a ver qué es lo que pasa cuando aplicamos esta transformación a ese vector.
Entonces, por la manera en la que está definida, cuando aplicamos esta transformación a este vector, lo debe dejar igual. Es decir, esto debe ser igual a c por x más y. Bueno, aquí c es una constante real, x y y son vectores en B. Pero además podemos escribir esto como una constante por esto que está aquí. Esto que está aquí es aplicar la transformación lineal que está aquí al vector x más esto de aquí. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta transformación a y, nos queda y, y si aplicamos la transformación y a x, nos da x. Y esta es justamente la condición que debe de cumplir una transformación para hacer una transformación lineal. Entonces, por lo tanto, esta es una transformación lineal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Comparto aquí la pantalla para que vean que efectivamente esto que tenemos aquí es justo lo que tenemos en el pizarrón. Bueno, a lo mejor no le puse ahí esos paréntesis, pero sin ningún problema se los podemos poner, estos paréntesis de aquí. Así es que de esta forma verificamos que la transformación identidad es una transformación lineal de un espacio vectorial en sí mismo. Vamos a ver ahora qué pasa con la transformación 0. Nuevamente tomamos un espacio vectorial cualquiera. Le voy a poner así para que se vea que es un 0. Entonces, la transformación 0 manda cualquier vector al vector 0. Nuevamente, lo que debemos hacer es tomar una combinación lineal cualquiera en nuestro espacio vectorial para alguna constante, algunos vectores aquí, y aplicarle la transformación 0 y ver qué es lo que pasa. Por definición, esto nos va a dar 0. Aquí lo que tenemos que hacer es jugar un poquito con las propiedades que conocemos de los espacios vectoriales. Nosotros sabemos que el vector 0 pues es lo mismo que el vector 0 más el vector 0. Y esto es lo mismo que una constante por el vector 0 más el vector 0. Pero esto es lo mismo que si yo agarro el operador 0 y se lo aplico al vector x,
y agarro el operador 0 y se lo aplico al vector y. Con esto estamos comprobando la linealidad de esta transformación. Además, claramente es una función. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo, vamos a considerar ahora ya un espacio vectorial en concreto. El espacio vectorial es el espacio de las funciones polinomiales que tienen esta forma. Y aquí definimos este operador de. ¿Y qué es lo que hace este operador de? Prácticamente lo que estamos haciendo es, vamos a derivar esta función. Entonces, si derivamos la función f, pues la derivada de una constante 0, la derivada de una constante por x, nos queda la propia constante, y así sucesivamente, cuando derivamos este término, pues nos queda k por ck y la potencia se reduce en 1. Entonces, dice aquí que D es una transformación lineal de B en B. Y es la transformación diferenciación. Vamos a ver si es cierto que se trata de una transformación lineal. Entonces, tenemos nuestro espacio vectorial V y aquí definimos un operador D, que es el operador de diferenciación. ¿Qué es lo que debemos hacer para verificar que en efecto se trata de una transformación lineal? Lo mismo. Tomamos dos elementos del espacio vectorial, una constante en R. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando aplicamos el operador de a esta combinación lineal que formemos aquí. Si quieren, para visualizar esto un poco mejor, vamos a escribir explícitamente cómo son f y cómo es g. Así que f, pues f de x va a ser este que ya teníamos, c0 más c1x más c2x al cuadrado más ck x a la k. Y g va a ser otra función polinomial. Por ejemplo, podríamos ocupar la letra b. Y aquí, pues, vamos a pensar en que llega también hasta ck. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la transformación de a
la combinación C por F más G. Pues para empezar hay que ver quién es esa combinación lineal, ¿no es cierto? Esa combinación lineal, ¿quién va a ser? ¿Les parece si le cambio el nombre a la constante de aquí? Porque como aquí ya tengo una C, le vamos a poner alfa a esa constante. Entonces, ¿quién es alfa por f de x más g de x? Pues sería alfa C0 más B0 más alfa C1 más B1 por X. Aquí ya estoy haciendo este producto y estoy asociando. Y así sucesivamente hasta alfa por CK más BK. Aquí me equivoqué, esta debe ser X. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues este operador lo que hace es derivar. Así que aquí tenemos la derivada de un polinomio. Así que derivamos. Derivada de una constante 0, derivada de una constante por x, pues nos va a quedar simplemente alfa por C1 más B1. Luego nos quedaría 2 por alfa C2 más B2 por X y así sucesivamente hasta K por alfa CK más BK X a la K. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que separar todo esto que tenemos aquí. Entonces lo separamos y voy a continuar aquí arriba. Pondríamos alfa C1 más 2 alfa C2 más K alfa CK. Aquí me faltó la X. X a la K menos 1. Aquí me faltó K menos 1. Y esto más B1 más 2 B2 X más K BK X a la K menos 1. Aquí, en este término, podemos factorizar alfa. El otro lo dejamos igual.
Entonces, observen aquí en la diapositiva cómo estaba definido el operador aplicado a f. Así que claramente esto es lo mismo que alfa por d aplicado a f más d aplicado a g. Y con esto comprobamos la linealidad, porque lo que tenemos es que, en efecto, la suma se puede separar y la constante sale. Y que hay que jugar con las propiedades que conocemos para probar la linealidad de una transformación lineal. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo? Profe, ahí donde dice que es transformación lineal y entre paréntesis tiene transformación diferenciación, ¿es lo mismo o es diferente? Ajá, lo que se refiere es que en este caso en particular, esta transformación tiene un nombre. Como D lo que hace es derivar, esta transformación pues se llama la transformación diferenciación. Entonces, transformación diferenciación no se refiere a la transformación lineal, sino que a la de. A esta muy particular que es justo lo que hace derivar. Digamos que en este caso se llama la transformación diferenciación porque lo que estamos haciendo es derivar. De alguna forma lo que estaríamos diciendo aquí es que la derivada, el proceso de derivar es una transformación lineal para estas funciones polinomiales, ¿no? ¿Alguna otra duda?
Ok, vamos al siguiente ejemplo. Dice, vamos a tomar a una matriz fija de tamaño m por n con entradas reales. Y dice, la función t definida por t de x igual a por x es una transformación lineal del espacio fn por 1 en fm por 1. Aquí f puede ser cualquier campo, pero para lo que hemos estado trabajando nosotros, pues esta f pues es la r, ¿no? Entonces serían rn por 1 y r m por 1. Y dice, la función u definida por u de x igual a x por a es una transformación de rm en rn. Entonces, ¿a qué se refiere esto que tenemos aquí? Tenemos una matriz A de tamaño m por n. Y aquí vamos a definir una transformación t que va de r. ¿Era t o quién era? La había puesto aquí en la diapositiva. Definíamos t de r n por 1 a r m por 1 y entonces t de un vector x va a ser igual a por x. Entonces, ¿qué es lo que hace esta transformación lineal? Bueno, esta transformación que todavía habrá que ver si es lineal o no. Agarra un vector x en r, n por 1. ¿Y qué le hace? Lo multiplica por esta matriz A. Entonces, recordemos que si A es de tamaño m por n y lo multiplicamos por el vector x que es de tamaño n por 1, el resultado tiene tamaño m por 1, por lo que sabemos de multiplicación de matrices. Entonces, la aplicación T toma vectores columna en R, tamaño n, y los manda a Rm, los manda a un vector columna de tamaño m. Por ejemplo, vamos a tomar una matriz en particular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si A fuera esta matriz, nuestra transformación T va a ir de RQ a RQ. De R2 a R3, profe. ¿Y qué es lo que haría esta matriz A? Lo que hace esta matriz A, bueno, la transformación T, lo que hace es T de X, bueno, aquí T de X, y vamos a pensar en X, como X está en R2, pues va a ser T de un vector X1
X2. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tomar la matriz y la va a multiplicar por ese vector. ¿Qué queda como resultado de multiplicar esa matriz por ese vector? Tendría X1 más 2X por X su índice 2. 3X1 más 4X2. Luego sería 5X1 más 6X2. Y entonces lo que hace esta transformación, que todavía vamos a ver si es lineal, es que agarra un vector de esta forma y lo manda a un vector de esta forma de acá. Pero por las propiedades que tenemos de las matrices y el producto matricial, vamos a tener que sí es una transformación lineal. Así que vamos a probar ahora. En efecto, es una transformación lineal. Pero además, algo bueno de este ejemplo es que, como conocemos muchas matrices, con esto ya tenemos muchos otros ejemplos de transformaciones lineales. Así que lo que hacemos es tomamos dos vectores en R, n por 1 y una constante real y tomamos la combinación lineal y le vamos a aplicar el operador t. ¿Qué es lo que hace? Multiplica por a esto de aquí. Afortunadamente, la multiplicación es distributiva. Y aquí esta constante